Hola, ¿qué tal? Qué alegría dar la bienvenida a todo el mundo a un nuevo análisis a fondo. Hola, pues sí estoy encantada de estar aquí otra vez. Es un auténtico placer compartir este espacio que está diseñado meticulosamente para saciar la curiosidad de quien nos escucha. Y sobre todo para abordar temas complejos, pero sin generar esa temida sobrecarga de información que tanto abunda hoy en día. Totalmente. Hay demasiado ruido por ahí. Exacto, hay demasiado ruido. Y hoy traemos algo verdaderamente especial. Es un viaje fascinante hacia la cumbre de la excelencia humana. Vamos a adentrarnos en la mente de grandes figuras a través de la obra del autor Robert Greene. El título del libro es Mastery. Un título que ya de por sí impone un poco. Sí, impone. Vale, vamos a desglosar esto paso a paso. El objetivo de nuestro recorrido hoy es desmontar un mito gigantesco. Un mito que nuestra sociedad ha perpetuado durante siglos. El mito del genio innato, supongo. Ese mismo. Queremos descubrir y demostrar con ejemplos palpables que el dominio absoluto de una disciplina no es producto de la magia, tampoco es una lotería genética reservada para unos pocos elegidos. Es en realidad un proceso evolutivo del cerebro humano, y está al alcance de cualquier persona dispuesta a seguir el camino adecuado. Claro, y fíjate que esa perspectiva evolutiva lo cambia absolutamente todo. Si conectamos esto con el panorama general, resulta imprescindible remontarse a nuestros ancestros, a los cazadores y recolectores en las inmensas llanuras de África. Hay que visualizar a estos primeros humanos. Exacto, hay que visualizarlos porque físicamente eran criaturas extremadamente vulnerables. No poseían garras afiladas, carecían de veneno y no tenían un pelaje grueso para protegerse del clima. Y desde luego no destacaban por una gran velocidad al correr frente a los depredadores. Para nada. Su supervivencia dependió de un único factor: desarrollar cerebros diseñados específicamente para la maestría. Y lo hicieron a través de dos vías fundamentales. La primera fue una observación visual profunda, incesante, para detectar tanto peligros mortales como oportunidades vitales en su entorno. Ya. Y la segunda imagino que tiene que ver con la parte social. Eso es, una inteligencia social extraordinaria para poder cooperar y sobrevivir en grupo. Ese cerebro primitivo que era capaz de desconectarse de las distracciones inmediatas y concentrarse intensamente en una sola tarea durante horas, es exactamente la misma estructura neurológica que poseemos hoy en día. O sea que alcanzar la genialidad no es una anomalía. No, no. Es de hecho nuestro estado natural de máxima evolución, cuando se utiliza correctamente. Es alucinante pensar en el cerebro de esa manera. Bueno, pues entramos en materia. Chapter 1. Y aquí se detalla el concepto de Discover Your Calling, the Life's Task, que básicamente es descubrir tu vocación o la tarea de tu vida. Y este primer paso es quizás el más contraintuitivo de todos. Sí, porque requiere mirar hacia adentro. El texto sostiene con firmeza que el camino hacia la grandeza siempre comienza reconectando con una inclinación innata. La premisa es que cada ser humano nace con una especie de fuerza interior. Una inclinación hacia ciertos temas o actividades. Exactamente. Pero a medida que crecemos, pues la sociedad, las presiones familiares o la simple rutina académica acaban silenciando esa voz primigenia. Y el problema es que si se ignora esa voz, el camino vital acaba siendo falso. Deriva en una sensación de vacío. Una frustración profesional constante. Y lo fascinante aquí es cómo el autor detalla estrategias muy concretas para recuperar esa conexión. Porque no se trata de buscar un pasatiempo para los domingos. No, que va. Es un análisis estratégico profundo. Una de las más efectivas es lo que denomina la estrategia darwiniana, que consiste esencialmente en encontrar un nicho perfecto. Un nicho propio. Claro. La idea no es lanzarse a competir de forma sangrienta en un campo que ya está completamente saturado. Se trata de combinar intereses diversos, incluso aquellos que parecen no tener relación aparente, hasta crear un espacio profesional único. Y al hacer esto, el individuo dicta sus propias reglas. Se aleja de la presión agotadora de los rivales directos. Es el vivo reflejo de lo que hizo Charles Darwin. Al no encajar en las profesiones tradicionales que su familia esperaba de él, como la medicina o la iglesia, pues terminó en un barco alrededor del mundo, combinó su pasión por la recolección de especímenes con la observación geológica. Y creó un campo de estudio que revolucionó la historia. Exacto. Y junto a esa búsqueda de un nicho, hay relatos en el libro que de verdad ponen los pelos de punta. Sobre lo que ocurre cuando se pierde por completo esa brújula interna. La historia del inventor Buckminster Fuller es impactante. Esa historia es tremenda.
Llegó un momento en su vida en el que había tocado un fondo absoluto. Estaba completamente arruinado económicamente. Sentía que había fracasado en todos sus emprendimientos y cargaba con un dolor personal inmenso. Una desesperación total. Total. En medio de esa desesperación, se encontró caminando por la orilla del lago Michigan, en pleno invierno, mirando las aguas heladas y a punto de rendirse definitivamente y quitarse la vida. ¡Madre mía! Y justo en ese instante límite, en ese umbral entre la vida y la muerte, experimentó una especie de revelación. Escuchó una voz interior clara y rotunda que le detuvo en seco. ¿Y qué le dijo esa voz? Pues le dijo que su vida no le pertenecía a sí mismo, sino al universo, y que su papel ineludible era utilizar su intelecto para convertir sus propias experiencias en una ventaja para la humanidad. Es sobrecogedor. Lo es. Ese momento de profunda claridad cambió radicalmente su destino, impulsándole a convertirse en uno de los diseñadores e inventores más prolíficos del siglo XX. Es que pensar en ese nivel de desesperación humana y ver cómo actúa como un catalizador da mucho que pensar. Este relato demuestra de manera inequívoca que nunca es tarde para reencontrar el rumbo. Y que la pasión es vital, porque en este contexto la pasión no es un concepto romántico de película. Esas emociones primarias conforman el motor biológico estrictamente necesario para poder soportar el dolor del aprendizaje. Claro, porque cualquier proceso de aprendizaje complejo está lleno de frustración y de fracasos, y sobre todo de un aburrimiento letal al principio. Sin esa conexión emocional profunda, la mente simplemente abandona. Y eso nos lleva directamente a la siguiente fase, Chapter 2, donde se explora Submit to Reality, the Ideal Apprenticeship, o someterse a la realidad mediante el aprendizaje ideal. Una vez identificada la vocación, dejamos atrás la educación formal de las aulas. Adiós a los exámenes y las calificaciones. Eso es. Y entramos en una segunda educación, una infinitamente más práctica y a menudo implacable. El mensaje del libro es cristalino en este punto. El objetivo durante esta larga fase no debe ser ganar dinero rápido, ni buscar la fama, ni coleccionar títulos. El verdadero y único objetivo es la transformación profunda de la mente y del carácter. Exactamente. Y entrar en esta fase requiere muchísima humildad. Pasas de ser alguien con ideas propias a un aprendiz que debe anclarse en la dura realidad de su sector. Y esta etapa se divide en 3 modos distintos. Vamos a verlos. El primero es el modo pasivo, que se fundamenta en la observación profunda. Al irrumpir en un entorno laboral nuevo, la regla de oro casi sagrada es no intentar cambiar absolutamente nada. Solo observar. Primero hay que absorber las reglas implícitas, asimilar las dinámicas de poder no escritas y entender cómo funciona el ecosistema. Volviendo a Darwin, durante sus primeros años a bordo del HMS Beagle, su labor fue puramente de observación silenciosa. Recopiló datos, plantas y fósiles, sin intentar imponer ninguna gran teoría revolucionaria. Dejaba que el entorno le mostrara sus verdades. Y después de esa asimilación silenciosa, viene el choque con la realidad. El modo práctico, la adquisición pura de habilidades. Y aquí es imprescindible hablar del tedio. El famoso aburrimiento. Sí, aprender los fundamentos de cualquier habilidad es mecánicamente aburrido, pero el cerebro está literalmente diseñado para aprender a través de la repetición constante. Hablamos de las famosas 10.000 horas. Hay que practicar, repetir y volver a repetir. Hasta que ese conocimiento técnico deje de requerir un enorme esfuerzo consciente. El objetivo es que la habilidad se arraigue físicamente en las redes neuronales, que se vuelva tan automática como respirar. Y ese proceso de repetición crea la base sólida para pasar al tercer paso, que es el modo activo, la experimentación. Es el punto de inflexión. Ahí es donde se debe abandonar la comodidad del eterno estudiante, enfrentar el miedo al juicio ajeno y comenzar a probar las ideas propias ante el público o en el entorno profesional. Es un recordatorio vital contra nuestra cultura moderna que exige el éxito instantáneo. Priorizar este cambio interno y la acumulación paciente de conocimientos por encima de un salario alto a corto plazo es la única forma de construir cimientos inquebrantables. Sin duda. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque una vez que se asume este arduo aprendizaje práctico, surge una evidencia innegable. La vida es demasiado corta para intentar aprender todo por cuenta propia. Totalmente. Y de eso va precisamente el siguiente capítulo, Chapter 3. Absorb the Mentor's Power, the Mentor Dynamic.
absorber el poder del maestro y la dinámica del mentor. Intentar aprender una disciplina desde cero leyendo manuales aislados es una pérdida de tiempo masiva. Ahí es donde entra la figura vital del mentor. Un buen mentor transfiere años e incluso décadas de experiencia destilada de forma directa. Y la historia del científico Michael Faraday ilustra esta dinámica de una manera casi cinematográfica. Me encanta esa historia. Faraday era un joven de origen muy humilde en el Londres del siglo XIX. Apenas tenía educación formal y se ganaba la vida trabajando arduamente como aprendiz en un taller de encuadernación de libros. Pero su hambre intelectual era voraz. Quería aprender a toda costa. Un día consiguió la oportunidad de asistir a unas conferencias magistrales impartidas por el famoso químico de la época Humphrey Davy. Faraday no se limitó a escuchar pasivamente desde el fondo de la sala, tomó notas exhaustivas de cada experimento, las amplió con su propia investigación, dibujó diagramas detallados. Y usó su oficio. Exacto. Utilizando las habilidades de su oficio, encuadernó todo maravillosamente en un libro de cuero que le envió a Davy como muestra de su devoción. El nivel de detalle y pasión fue tal que logró impresionar profundamente al gran científico, quien poco después lo contrató como asistente en su prestigioso laboratorio, cambiando la historia de la ciencia para siempre. Es que esa anécdota encapsula a la perfección lo que el texto denomina la alquimia del conocimiento. La relación entre mentor y aprendiz nunca debe ser pasiva, requiere una reciprocidad dinámica. El aprendiz aporta energía inagotable, trabajo duro y una lealtad férrea. Mientras que el mentor canaliza y estructura esa energía. Transfiriendo su sabiduría técnica y sus atajos mentales. Pero hay un matiz psicológico muy delicado que a menudo se ignora en este punto. El objetivo definitivo del aprendiz jamás es convertirse en una réplica exacta de su maestro. Eso es crucial. La meta es absorber hasta la última gota de ese conocimiento para cuando llegue el momento adecuado tener el coraje de cortar el cordón umbilical, independizarse y superar las limitaciones del propio mentor. Permanecer eternamente bajo la sombra protectora de un gigante es en esencia el fracaso absoluto de este proceso. Hay que volar solo eventualmente. Pero, ¿qué ocurre cuando el obstáculo no es la técnica ni la falta de un guía experto? Y así entramos en el Chapter 4. See people as they are. Social Intelligence. Ver a las personas como son. La inteligencia social, un punto verdaderamente crítico. El autor subraya con mucha firmeza que a menudo la barrera más infranqueable hacia la maestría no radica en la falta de talento, sino en el inmenso desgaste emocional provocado por las intrigas, los celos y los dramas diarios de otras personas. El entorno de trabajo puede ser un campo de minas. Sí. Y el libro lanza una advertencia severa para abandonar esa perspectiva ingenua casi infantil de que todo el mundo en el entorno profesional actúa de buena fe. Ese desgaste emocional suele ser más paralizante que cualquier bloqueo creativo. Para navegar por este complejo terreno de las relaciones humanas, el autor clasifica de forma muy lúcida las 7 realidades letales. ¿Cuáles son esas realidades? Son defectos psicológicos tremendamente comunes con los que lidiamos a diario. La envidia tóxica, el conformismo paralizante, la rigidez mental, la obsesión narcisista por uno mismo, la pereza crónica, la inconstancia y la agresividad pasiva. Casi nada. Casi nada. Lo verdaderamente importante no es solo aprender a detectarlos en los colegas o competidores para no tomar sus sabotajes de forma personal. Es tener la inmensa honestidad de reconocer que todos albergamos estas tendencias en cierta medida. Hay que mantener la mente fría, analítica y desapegada emocionalmente de estos dramas, para proteger la energía creativa. Exacto. Y para ilustrar cómo manejar estas delicadas dinámicas, tenemos el genio diplomático de Benjamin Franklin. Una historia fantástica. Durante su etapa en la legislatura, Franklin se enfrentaba a un rival político, un hombre adinerado e influyente llamado Norris, que se dedicaba a entorpecer cada uno de sus proyectos y hacerle la vida imposible en los debates. Era un enemigo declarado. Sí. Y en lugar de enzarzarse en un enfrentamiento público que habría consumido su tiempo, Franklin diseñó una estrategia psicológica brillante. Sabía que Norris sentía un inmenso orgullo por su extensa y valiosa biblioteca privada. Así que con gran tacto, Franklin le envió una nota sumamente educada pidiéndole prestado un libro específico y muy raro. Un movimiento muy inteligente. Norris, halagado en su ego por la petición del ilustre Franklin, accedió a prestárselo. Días después, Franklin devolvió la obra con otra nota expresando un profundo agradecimiento. Y como por arte de magia, la hostilidad de Norris se esfumó en la siguiente sesión legislativa.
Transformó una enemistad peligrosa en una relación cordial. Simplemente comprendiendo y apelando al ego, al orgullo y a las emociones básicas de su oponente. Es un uso magistral de la psicología humana. En lugar de luchar contra la naturaleza del rival, la utiliza a su favor. Y existe otro ejemplo fascinante sobre la inteligencia social, pero esta vez orientada hacia uno mismo. El caso de la científica Temple Grandin. Correcto. Debido a su autismo, Grandin poseía una configuración neurológica diferente que le otorgaba una visión espacial increíble, pero también la hacía plenamente consciente de que sus habilidades de comunicación y empatía en público eran inicialmente deficientes. Recopilaba obsesivamente las hojas de evaluación del público. Leía las críticas más crudas, directas y dolorosas sobre su tono de voz monótono o sus gestos repetitivos. Sin embargo, no permitía que su ego se sintiera atacado. Procesaba esos comentarios como si fueran datos científicos puros. Mediciones objetivas, y los utilizaba para perfeccionar mecánicamente su estilo de oratoria de forma espectacular. Este caso subraya el inmenso valor de aprender a verse a uno mismo exactamente como nos percibe el mundo exterior, despojados de cualquier escudo protector o autoengaño. Es una lección de humildad y pragmatismo tremenda. De una vez superada la barrera social y dominada por completo la técnica a través del aprendizaje, llegamos a una nueva frontera. Y esto nos da paso al Chapter 5, Awaken the Dimensional Mind, The Creative Active. Despertar la mente dimensional. Llegados a este punto, la mente debe expandirse radicalmente. Ya no basta conseguir las instrucciones, ahora hay que volverse activo. Hay que cuestionar e incluso rebelarse contra esas mismas reglas estrictas que tanto esfuerzo costó aprender. Se trata de dar el salto hacia la verdadera innovación. Es la transición de ser un ejecutante brillante a convertirse en un creador original. Y para lograrlo hay que evitar a toda costa caer en la trampa de la mente convencional. Esa tendencia natural de acomodarse en lo ya establecido y buscar el camino de menor resistencia. Hay una herramienta conceptual muy potente que se menciona en el libro para forzar esta expansión: el cultivo de la capacidad negativa. Un término acuñado originalmente por el poeta John Keats. Sí. En la práctica, consiste en la inusual habilidad de tolerar la incertidumbre, abrazar el misterio y soportar el caos mental sin apresurarse a buscar respuestas fáciles o soluciones rápidas. Mantener el cerebro en ese estado de duda productiva es un acto de pura rebeldía intelectual hoy en día. Mantiene la mente a un abanico mucho más amplio de posibilidades. Y es precisamente esa tolerancia a la incertidumbre la que permite la entrada de la serendipia. Esos descubrimientos aparentemente fortuitos que en realidad solo ocurren cuando una mente preparada presta atención a lo inesperado. Implica alterar nuestra perspectiva habitual. En lugar de obsesionarnos con el qué estamos observando, debemos enfocarnos en el cómo, en la estructura profunda y las relaciones invisibles entre las cosas. El trabajo de Marie Curie ilustra este enfoque de manera estelar. Mientras investigaba minerales se topó con una anomalía desconcertante. Un tipo de uranio que emitía un nivel de radiación inexplicable según los conocimientos de la época. Y la inmensa mayoría de los científicos de su tiempo habrían descartado esa pequeña rareza como un simple error de medición. Claro, para centrarse en los grandes paradigmas. Pero Curie, aplicando esa capacidad negativa, se sumergió de lleno en la anomalía. La aisló y tras años de trabajo extenuante, acabó descubriendo la radioactividad y cambiando la física moderna. Además, es crucial entender que este proceso creativo sigue un patrón rítmico biológico. Ese gran avance, ese momento de clic creativo donde todo cobra sentido, raramente ocurre mientras se está forzando la mente frente al problema. Suele manifestarse tras un largo periodo de altísima tensión de investigación agotadora, seguido inmediatamente por un momento de relajación deliberada. Es en esa pausa cuando la intuición del cerebro trabajando en segundo plano conecta los puntos. Albert Einstein, por ejemplo, llegó a la teoría de la relatividad justo después de decidir rendirse por agotamiento y dejar de pensar en el problema matemático por una noche. O el compositor Richard Wagner, que encontró la elusiva melodía para el inicio de su obra maestra, sumido en un estado de fiebre y duermevela escuchando el sonido del agua. El cerebro humano necesita acumular una tensión inmensa y luego soltarla bruscamente para poder crear algo genuinamente nuevo. Es un mecanismo biológico fascinante. Y todo este arduo proceso culmina finalmente en la cima absoluta de la pirámide. Entramos en el último capítulo del libro. Chapter 6. Fuse the intuitive with the rational mastery. Fusionar lo intuitivo con lo racional.
La inteligencia de más alto nivel de la que hablábamos al principio ocurre cuando todo el conocimiento técnico, racional y mecánico se ha internalizado a tal profundidad en el cerebro que se vuelve puramente instintivo. Es literalmente pensar sin palabras. El caso del piloto de combate César Rodríguez lo ejemplifica a la perfección. Un nivel de concentración increíble. A través de miles de horas de práctica extenuante y simulacros de alta tensión, Rodríguez logró entrenar su cerebro para escanear simultáneamente docenas de instrumentos de vuelo, radares y movimientos enemigos en fracciones de segundo. Desarrolló lo que los pilotos llaman un tacto intuitivo, una consciencia situacional tan elevada que en medio del caos de un combate aéreo, su cuerpo reaccionaba de forma automática y precisa, sin necesidad de un razonamiento verbal consciente. Y este nivel de fusión no es en absoluto un subproducto exclusivo de la tecnología militar moderna. El texto rescata un caso antropológico fascinante que lo demuestra. Los navegantes isleños de las Carolinas en el vasto Océano Pacífico. Estos individuos son capaces de orientarse y navegar miles de kilómetros en la inmensidad del mar abierto, sin brújulas, sin mapas y sin GPS. Lo hacen guiándose visualmente por la posición de constelaciones específicas, pero también utilizando su propio cuerpo como instrumento, sintiendo los sutiles cambios en el movimiento y la temperatura de las corrientes oceánicas bajo su pequeña canoa e incluso detectando cambios en el olor del agua que anuncian la cercanía de la Tierra. Es una demostración sublime de la reconexión con nuestros poderes primarios. Una inteligencia puramente instintiva que nuestro cerebro cazador y recolector perfeccionó a lo largo de millones de años de evolución. Y que sigue intacta en nuestra genética. Es la misma internalización profunda que permitía a Leonardo da Vinci acumular un nivel de detalle anatómico y observación natural tan inmenso que las figuras de sus obras parecen literalmente respirar. O el caso del escritor Marcel Proust, que tras décadas de observación meticulosa de la psicología humana, fue capaz de crear un ecosistema social asombrosamente complejo en las páginas de su novela. Alcanzar la maestría requiere asimilar e interconectar todos los conocimientos, experiencias dolorosas y observaciones minuciosas, hasta que la propia mente se asemeja a un ecosistema orgánico y complejo. Y para lograr esta pureza hay un último paso ineludible: el rechazo frontal de lo que el autor denomina el falso yo. Ese falso yo es esa construcción artificial, esa amalgama de voces ajenas impulsadas por las expectativas de la sociedad o la cultura dominante que nos empujan constantemente a ser normales, previsibles y a encajar en moldes prefabricados. Llegar a la cima requiere despojarse de esa máscara y ser de una lealtad inquebrantable hacia la propia singularidad y la propia vocación. Es un cierre conceptual impecable para el libro. Llegados a este punto, ¿qué conclusión podemos sacar de todo este profundo recorrido analítico? El mensaje central que destila esta obra es enormemente empoderador y terrenal. La maestría no es bajo ningún concepto un regalo mágico que cae del cielo, ni una chispa divina reservada para unos pocos genios tocados por la fortuna. Es el resultado directo, metódico y palpable de una inmersión profunda. Es el fruto de atravesar un aprendizaje arduo, soportar el tedio mecánico, comprender la compleja naturaleza social humana sin dejarse destruir y finalmente lograr que la razón técnica se funda con la intuición fluida. Es un largo camino para el cual la estructura biológica del cerebro humano lleva preparándose desde sus orígenes más remotos. Y esto plantea una pregunta importante, una reflexión vital para que se medite después de apagar el audio. Se ha quedado demostrado empíricamente que el cerebro humano evolucionó durante millones de años para alcanzar estados de genialidad a través de la observación profunda, el aislamiento del ruido constante y la atención sostenida e inquebrantable. Sí. ¿Estará nuestra cultura moderna tan obsesionada con las distracciones rápidas, las modificaciones perpetuas y el confort intelectual inmediato, atrofiando sistemáticamente el mayor y más poderoso don que la evolución biológica nos ha otorgado? Es una paradoja de nuestro tiempo que merece ser explorada con mucha seriedad. Una reflexión final verdaderamente potente para cerrar un viaje espectacular por las profundidades de la mente y el inmenso potencial humano. Ha sido un auténtico privilegio compartir este rato desgranando historias y conceptos que cambian la forma en que entendemos nuestras propias capacidades. El privilegio ha sido mío, de verdad. Ojalá que quien nos escucha se lleve hoy herramientas e ideas que sirvan de impulso en su propio camino hacia la excelencia.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Reciban un saludo muy afectuoso y nos encontramos muy pronto en nuestra próxima inmersión a fondo. Hasta la próxima.